La mente como una organización semiótica, pensamiento. Vygotsky decía, no solo se expresa en la palabra, sino que se realiza en ella. Tema a tratar, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, a cargo de Brigitte Chica, Jessica Alexandra, Lady Daniela Jiménez, Laura Valentina y quien les habla, Albeiro Henao. Introducción. En el presente trabajo se abordará el pensamiento y el lenguaje en énfasis en la teoría de Vygotsky, la cual, al igual que la teoría de Piaget, es abordada mediante el desarrollo desde el nacimiento hasta la muerte. Este planteamiento permite observar la conexión existente entre el pensamiento y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje según Vygotsky. El esquema vygotskiano plantea que en primer lugar el tipo de lenguaje es comunicativo, después egocéntrico y finalmente interioriza, donde el bebé es capaz de generar interacciones para comunicar deseos y emociones. La relación entre pensamiento y lenguaje, según Vygotsky, le da importancia al lenguaje porque para él es un instrumento mediador que le permite al ser humano a darse cuenta que es un ser social, ya que se puede comunicar con los demás y permite interiorizar sus pensamientos, y a partir del lenguaje conoce el mundo y constituye sus esquemas mentales en espacio y tiempo. Atención recíproca, que va de los 4 a los 7 meses. Aquí donde los niños tienen un comportamiento expresivo, como cuando aceptan algo, ellos van a sonreír y cuando lo niegan van a hacer muecas o mover la cabeza. Esta fase se caracteriza porque entre los padres y el niño hay un intercambio de mirada. Juegan con la mirada y la mano, como por ejemplo, cuando los padres muestran juguetes a los bebés como sonajas, figuras, cochecitos y los mueven haciendo sonidos para llamar la atención del niño. Aquí desarrollan su coordinación entre visión y aprehensión, donde ya empiezan a alzar diversos objetos hasta que sus padres los tomen. Comunicación gestual, que va de los 8 a los 11 meses. Aquí aparecen los gestos con intención comunicativa. Aunque es el adulto quien hace estos gestos, los bebés fueron repitiéndolos por iniciativa propia. Para expresar cuando querían un objeto, alzaban su brazo con la palma extendida. Cuando querían que los cargaran, alzaban ambos brazos hacia el adulto, donde también hacían emisiones fónicas para llamar la atención. Comunicación gestual y primeras palabras. Va desde los 12 a los 15 meses. Aparecen gestos de indicación con emisiones verbales, que al principio son sueltas, pero el tiempo se pueden identificar las palabras aunque su fonética sea incorrecta, como por ejemplo dicen amá, apá, guau guau para referirse al perro, como también los nombres de las personas con quienes viven. Predominio de la comunicación verbal. Va de los 16 a los 20 meses. Aquí los niños incrementaron sus emisiones verbales y aparecen emisiones compuestas que pueden combinar un adjetivo demostrativo con un sustantivo, como por ejemplo, este coche, este gatito, este perrito, donde los gestos aún no desaparecen y normalmente eran acompañados por una emisión o una acción para llamar la atención de los padres. Funciones del lenguaje egocéntrico. Según Vygotsky, es claro que el habla egocéntrica carente de una diferenciación entre el habla para uno mismo y el habla para los demás. Desaparece en ausencia de la posibilidad de ser comprendido o escuchado, lo cual es esencial para el habla social. El lenguaje egocéntrico es el habla del niño consigo mismo que generalmente se presenta cuando desarrolla una actividad. Este es un instrumento para pensar en la resolución de una tarea. El niño egocéntrico ve el mundo desde su propio punto de vista. Él supone que todo el mundo siente, actúa y piensa igual que él. Estructura del lenguaje interiorizado. En esta etapa ya no es necesario escucharse, puesto que hay una dirección interna, lo cual le permite al niño entender alguna indicación sin necesidad de hablar en voz alta. El lenguaje interno sirve para dirigir, analizar, planificar y guiar actividades.
Este lenguaje es utilizado también en momentos en los cuales se presenta alguna dificultad, lo cual ayuda a la solución de problemas. Este lenguaje tiene un vínculo entre la interacción social y el pensamiento. Propiedades semánticas del lenguaje interiorizado. Vygotsky identifica 3 propiedades las cuales son fundamentales para el habla interiorizada. La primera, el predominio del sentido sobre el significado. Es la primera regla sobre el lenguaje interiorizado. Concluye Vygotsky, es el predominio del sentido sobre el significado de una oración. La segunda, la aglutinación. Esta aparece cuando el lenguaje egocéntrico pasa a ser interiorizado. Se manifiesta cuando se combina o aglutina 2 o más palabras. Y la tercera, la saturación del sentido. Vygotsky la define como la forma en que los sentidos de las palabras se combinan y se unen. El texto como unidad de significado. Puede entenderse por texto un intercambio, un contexto inmediato o una situación, un episodio, una actividad, una conversación o una narración. El texto carece de dimensiones físicas. No se mide con un sistema métrico o con una escala de intervalos. El texto se puede interpretar y se puede evaluar. El triángulo nos indica los 3 elementos del cálculo semiótico. Un intérprete, el cual codifica o cree codificar. Un signo primero, mediante su referencia a otro signo 2 al interior de un texto específico. Aunque se antoje como un lugar común, el texto es algo más que la suma de sus partes. Naturalmente, el texto no existe sin sus partes constitutivas. Por ejemplo, palabras, frases, oraciones, párrafos, pero es primordial destacar que estas partes permiten la relación del texto, aunque no constituyen al texto mismo. En este apartado mostraremos el modo práctico del desarrollo del pensamiento del lenguaje según Vygotsky. Aleja, por favor, así un dibujo. Bueno, Aleja, ¿me explicas qué dibujaste? Bueno, aquí dibujé un paisaje, aquí
como hoy es el Día de la Mujer, aquí dibujé a una niña dándole una flor a la otra niña. Y aquí pues dibujé esta florecita aquí porque este arbolito de aquí pues es como este arbolito, es que ella plantó esta flor para dárselo a ella. Y ella aquí tiene la camisa de ella es una flor porque aquí le va a entregar una flor, y la de ella es un perrito porque esa soy yo y a mí me gustan mucho los animales. Entonces por eso aquí tiene un perrito dibujado. El lenguaje y el pensamiento son dos aspectos distintos con origen distinto, que a lo largo del desarrollo se producen una interconexión funcional en el que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. Bueno, Aleja, dime qué vas a dibujar. Voy a dibujar la cara de un unicornio y voy a dibujar también al lado de la carita del unicornio un paisaje. Va a ser por aquí el paisaje y aquí la carita del unicornio, y voy a tratar de hacer una hada y un elfo. Listo. Primero el paisaje. Bueno, Aleja, ¿qué hiciste? Bueno, esto aquí es un paisaje con aquí hay, pues aquí hay pajaritos, palomitas, aquí hay una abejita, aquí hay una mariposa. Bueno, aquí hay, esto es un elfo, esta es una hada. Entonces, esta hada está volando y volando con el elfo. Y aquí está el rostro de un unicornio. Entonces, este está persiguiendo el rostro del unicornio. Ella está persiguiendo el rostro del unicornio y ella la está persiguiendo a ella. ¿Sí? Y entonces, esta como son florecitas. Entonces aquí hay una mariposita y una abejita que vienen hasta en la florecita. Aquí hay un arbolito que sí ya sería el paisaje. Pero aquí ya están la cara del unicornio, el elfo y el hada. Aquí, Para concluir, con base en la teoría de Vygotsky, podemos observar que según el lenguaje interno, la niña lo que hizo fue, a través de sus ideas, tener pensamientos que esto traen a la forma verbal. Y lo mismo en el lenguaje externo, que ya ella expresa sus ideas mediante el pensamiento. Muchas gracias y muchas gracias a la señora Sandra por permitirnos con la niña y prestarle la casa también. Muchas gracias. Conclusión.
Una vez abordado el pensamiento y el lenguaje según Vygotsky, podemos concluir que estos dos aspectos permiten a los infantes que poco a poco, mediante procesos de desarrollo, se integren con las personas a su alrededor, en donde son importantes sus primeras interacciones dentro de su núcleo familiar mediante gestos, sonrisas, llanto, lo que permite dar cuenta de una aceptación o rechazo del infante frente a distintos aspectos. Es allí donde pasa de ser un lenguaje egocentrista a ser un lenguaje social. Igualmente podemos encontrar un lenguaje interno y externo, el cual mediante una manera práctica permite dar cuenta de que a través del lenguaje interno es el habla transformada en pensamientos internos y que por otro lado el lenguaje externo son aquellos pensamientos internos expresados de manera verbal.